Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en el Heraldo Televisión. Bienvenido a la mesa de análisis, soy Salvador García Soto y lo saludo con gusto en sustitución de mi compañero Maximiliano Espejel, titular de este espacio. Hoy vamos a hablar de las leyes secundarias de la reforma educativa. Se está discutiendo en estos días en el Senado de la República, como usted recordará, el pasado jueves de madrugada. Dichas leyes fueron aprobadas por los diputados federales. Se trata de la Ley General de Educación, la Ley del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros, así como la Ley Reglamentaria en materia de mejora continua de la educación. La sesión en San Lázaro la semana pasada se dio entre jaloneos de legisladores del partido de Morena y los partidos de oposición que votaron en contra de esta reforma. Al final, las leyes fueron aprobadas por mayoría y se turnaron para su discusión y aprobación en el Senado de la República. Este fue el posicionamiento que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se aprobó esta reforma educativa en la Cámara de Diputados. Yo espero que en el Senado se apruebe este conjunto de leyes secundarias para iniciar una etapa nueva, mejorar la educación, desde luego, pero no con medidas coercitivas. Estamos en tiempos nuevos. Ahora, si no hay mayoría, si no hay unanimidad, pues tampoco hay que preocuparse, porque esto tiene que ver con la democracia. Y bueno, las leyes secundarias llegaron al Senado en medio de una fuerte polémica sobre el papel y el peso que tendrán los sindicatos de maestros en el otorgamiento de plazas, además de diferentes cuestionamientos sobre la entrega directa de plazas a egresados de las escuelas normales, el presupuesto a la educación y las evaluaciones a los docentes. Esta noche, a esta hora, a las 9 de la noche, estoy en posibilidad de informarle que ya la reforma educativa, las leyes secundarias han sido aprobadas en comisiones del Senado de la República. Y antes, en conferencia de prensa, los senadores esta mañana habían dicho, los senadores del Partido Acción Nacional, habían reiterado su postura en contra de estas leyes y esto fue lo que dijeron. Y hay que llamarle a las cosas por su nombre. Esta propuesta o estas propuestas de leyes secundarias en materia educativa no son otra cosa que un acuerdo político electoral. Se trata del pago de facturas después de una campaña y del pago de facturas a un grupo que ha demostrado ser insaciable. El artículo 35 de la Ley del Sistema de la Carrera de las Maestras y de los Maestros viola flagrantemente esta disposición, rompe con el principio de igualdad y asigna las plazas, sí, directamente, discrecionalmente y con opacidad a los egresados de las normales. Que lo que está haciendo es que se está hipotecando el futuro de este país, donde en lugar de ir hacia adelante estamos yendo hacia atrás. Bueno, y así, en medio de esta polémica, esta tarde comenzaban las discusiones de las leyes secundarias en las comisiones de Educación y de Estudios Legislativos del Senado, para posteriormente ser votadas una vez que las aprueben en comisiones, como ya ocurrió esta noche, le decía, en el Pleno del Senado. De manera previa, grupos de maestros se manifestaron en las afueras de la Cámara Alta, fueron recibidos, de hecho, hoy por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, quien, después de reunirse con los líderes de la CENTE, dio estas declaraciones. He estado conversando con los maestros, estoy conversando con sus dirigentes para que el Senado pueda desarrollar de manera normal sus actividades. No tengamos ni interrupción ni bloqueos en nuestro trabajo. Tenemos confianza en la madurez de los maestros. No somos iguales. No vamos a hacer llamados a la fuerza pública o a cuerpos de seguridad para resguardar el Senado. No tenemos por qué hacerlo. Vamos a respetar el derecho de manifestación de los maestros
y yo espero que recíprocamente nos respeten en nuestra actividad. Para analizar este tema, esta reforma educativa, hoy nos acompañan aquí en el estudio Francisco Bravo, líder de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a También ustedes. está con nosotros Asael Santiago Chepi, él es diputado federal por Morena y también secretario de la Comisión de Educación, también exdirigente de la sección 22 de la CENTE en Oaxaca. Bienvenido. Asael, un Muchas gusto. gracias. Y también nos acompaña Alberto Hernández Meneses de la Asociación Maestros por México, Asociación Civil. Bienvenido. Profesor, Buenas también, noches, muy muchas gracias noches por la invitación. Pues, ¿por dónde empezamos? Falta una invitada que se incorporará más adelante a la mesa, la diputada Cintia López Castro del PRI. Nos ha avisado que viene retrasada, pero se estará sumando a este debate. A ver, ya fue aprobada esta noche en comisiones la ley, la mayoría nuevamente de Morena decide avalar estas reformas en las comisiones del Senado. Vamos a esperar la discusión en el Pleno. Ha habido críticas, ha habido algunos cuestionamientos de la oposición y de algunos organismos civiles al contenido de esta reforma. Lo hemos discutido incluso con algunos de ustedes aquí en estos espacios del Heraldo Televisión. ¿Por dónde empezamos a responder? A ver, el pase automático que se le da, dicen, a los normalistas y a los egresados de la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Existe este pase automático? No, es totalmente falso. La ley es muy puntual en señalar que se prioriza la formación docente, se van a fortalecer las escuelas normales, hay todo un procedimiento en donde el mismo ingreso a las escuelas normales implica una evaluación, implica un diagnóstico de quienes tengan vocación verdadera en servir a la educación pública de este país, y a partir de ello el Estado mexicano mantiene la rectoría de la educación, es muy puntual la ley general en ese sentido, y que obviamente serán prioridad los egresados de las escuelas normales, las universidades pedagógicas nacionales y los centros de actualización del magisterio. Se trata de que hoy se le dé todo el reconocimiento a la docencia, a maestras y maestros con vocación de ir a las comunidades y que durante muchísimo tiempo fueron desprestigiados, maestros que fueron señalados de ser responsables de una crisis que en verdad existe en la educación, y en estos tiempos de transformación vamos realmente en el fortalecimiento de la educación pública. No hay plazas automáticas, hay procesos de selección, hay transparencia, y en la Cámara de Diputados precisamente se está trabajando en que erradicar la corrupción va a ser punto central en esta nueva política pública, y quienes hagan un mal ejercicio, ventas de plazas, quienes desvíen los recursos públicos en todos los rubros, no solamente en el educativo, obviamente serán sancionados. No hay tal, y obviamente si hay una participación de las entidades federativas en un segundo momento, y si hay también una observación y una opinión de las representaciones sindicales. Claro, que estos son los consejos tripartitas que también se incluyeron en esta para que opinen sobre la asignación de plazas. A ver, yo le quiero preguntar, Alberto Hernández Meneses, se dijo mucho y lo mencionaba Asael, que la reforma de Peña Nieto, el gran error que cometió fue haber estigmatizado y haber culpado a los maestros del atraso educativo. Hoy estamos dándole a esos mismos docentes, a estos maestros que fueron satanizados y estigmatizados en la reforma anterior, un papel muy preponderante, dicen algunos, incluso demasiado participación en los temas de la definición de plazas. ¿Nos estamos yendo a los dos extremos? No, la inmensa mayoría de los trabajadores de la educación, particularmente los docentes del país, nos manifestamos en su momento en contra de la reforma de 2013. Y las razones son fundamentales. Primero, nosotros hemos coincidido totalmente en que no hubo un planteamiento educativo. ¿Nunca lo hubo? No. ¿Qué era una reforma laboral y una reforma administrativa que afectó severamente el servicio educativo, particularmente la educación pública, y que lastimó la imagen de los trabajadores de la educación. Perdimos prestaciones, derechos que durante 70 años habíamos luchado para tenerlos. Y lamentablemente el sometimiento de los que se decían representar nuestros intereses permitieron que se aplicara y que la difundieran. Entonces, por eso nosotros estamos de acuerdo en que esto debe de ser, pero también
creemos que debemos de señalar que la reforma no es suficiente. No es suficiente No es todavía. suficiente. Esta reforma, la que están aprobando. Esta ahorita. reforma requiere de que se aplique, como ya lo decía aquí el diputado, Ujú. que se aplique en la práctica. Nosotros coincidimos en que cero corrupción, coincidimos en que se debe de ejercer el Estado de Derecho y para eso se requiere cumplir con lo que establece la ley. De otra manera, como sucedió con la de 2013, al día de hoy sigue ejerciéndose, se violentó todo el derecho. Bueno, ya fue abrogada, ¿no? Ya fue abrogada, abrogada, pero las pero- prácticas ahí están. Ahí están todavía. Ahora es importante destacar que Alberto Hernández Meneses, de Maestros por México, pertenece a la parte del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Es importante aquí destacar la coincidencia entre el CENTE y la CENTE en este tema. Ahora, dice Alberto Hernández, Francisco Bravo, la otra no era una reforma educativa, esta sí la es, ¿y por qué? ¿En qué es diferente a la anterior? Por supuesto, ya entendimos el tema de la participación de los docentes, del peso y la importancia que se les da, pero ¿en qué va a mejorar la educación esta nueva reforma? ¿O cómo la va a mejorar? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mira, primero quiero establecer que este dicho de que esta reforma educativa está hecha A modo de la CENTE es absolutamente falso. Es decir, no es cierto. Son los mismos que en antaño montaron toda una campaña mediática en contra nuestra, es decir, durante todo el sexenio del presidente Peña, es decir, ellos fueron los que nos acusaron de todo. de ¿Quiénes? todo. Me refiero a las bancadas del PRI, del PAN y varios grupos empresariales, quienes dijeron que pues nos culparon prácticamente del fracaso educativo. ¿Mexicanos a nosotros. primero? Mexicanos primero, desde luego, ahí está incluido. Ajá. Entonces, esto es falso, absolutamente falso. Yo quiero decir que con respecto a esta reforma educativa, nosotros observamos efectivamente algunos avances, pero algunos avances que no son concesión del gobierno. Fue una exigencia del Magisterio Nacional, particularmente de la coordinadora. Tiene que ver con esto de quitarle lo punitivo a cualquier tipo de evaluación. Nosotros dijimos siempre, no nos oponemos a la evaluación, sino más bien para qué fines se ocupan estos. Y entonces decimos sí a la evaluación, pero para que sea, para que se diagnostique a los maestros y en base a esto se hagan formulaciones de preparación, actualización de los maestros. Y por el otro lado también tenemos que decir que tenemos varias inconformidades todavía. Para nosotros todavía no se ha terminado el régimen de excepción en estas leyes secundarias y en el artículo 3º constitucional. Nosotros lo que hemos dicho es, el artículo 3º tiene que ver con educación y todo lo laboral tendría que darse en el artículo 123. Es decir, ahí hay una diferencia que nosotros tenemos con esta reforma educativa, con estas leyes secundarias. También la tenemos, desde luego, donde no hay cambios profundos en términos educativos. También ahí hay una posición nuestra. En la parte más pedagógica, digamos. En la parte más pedagógica. falta A nosotros nos parece que hay un híbrido por ahí entre unos conceptos y otros, es decir, que a veces suenan diferentes, opuestos, y que no se llegó a establecer una reforma educativa como tal en ese ámbito. Entonces, tenemos nuestras diferencias con respecto a esto. Ahora, Francisco toca, diputado Asael Santiago, un tema neurálgico y que también ha sido motivo de críticas. Dicen los críticos de esta reforma, se eliminó la evaluación, no hay evaluación ya para los maestros, y lo que nos dice Francisco es, no, se mantiene la evaluación, pero una evaluación no punitiva. ¿Cómo va a funcionar ahora la evaluación, la que permanece todavía en la ley? Mira, la evaluación forma parte del proceso educativo. Sería un total retroceso decir no a la evaluación. Las maestras y los maestros de este país se evalúan permanentemente. En el caso del estado de Oaxaca se planteó desde 2008 un plan para transformar la educación en el estado de Oaxaca con evaluación permanente. Se retoma en las nuevas leyes secundarias una evaluación diagnóstica, formación permanente, una evaluación de todo el sistema educativo nacional, de los planes y programas de estudio, de la infraestructura, evaluar el presupuesto, corregir algunas situaciones. De fondo vamos en esta reforma educativa, si bien es cierto, no está al 100%
concluir esta reforma educativa, pero se están dando avances muy importantes. Es totalmente falso que no se quiere evaluar el maestro, la maestra. Por el contrario, esto va a permitir fortalecer, transformar la educación y evaluar también a nuestros alumnos, evaluar nuestro proceso educativo, evaluarnos de manera permanente para que podamos capacitarnos, para que podamos seguir preparándonos constantemente. Esto forma parte del sistema de mejora continua. La ley del sistema de mejora continua traza con mucha claridad este proceso de evaluación. ¿Cómo va a funcionar? Es decir, sabíamos cómo se aplicaba la anterior, que eran estas convocatorias que se hacían por estados, donde se evaluaban los maestros, los que pasaban la prueba pues seguían manteniendo su plaza, a los que no se les daban 3 oportunidades y luego los reubicaban en una área administrativa. Ahora, ¿cómo va a funcionar esta nueva evaluación? Será una comisión que conforma la ley del sistema de mejora continua. Hay todo un consejo técnico, hay todo un comité que va con profesionales de la educación y obviamente con la participación de las maestras. ¿Se van a aplicar exámenes a los maestros todavía? Se van a aplicar evaluaciones. No necesariamente exámenes. Hay diferentes tipos de evaluación colectiva, autoevaluación, coevaluación, evaluaciones grupales. Hay diferentes esquemas y estrategias de evaluación. Ahora, la evaluación va porque es intrínsecamente parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro. Alberto Hernández, decías tú, es una reforma incompleta. ¿Qué le falta y cuál sería el pendiente para trabajar en este tema de leyes educativas? Bueno, nosotros hemos insistido en que la educación debe de ser una política de Estado. Y esto implica tener un diagnóstico claro de cómo está el sistema educativo nacional. Y a partir de ahí, hacer una evaluación integral. Evaluación, no medición de alguno de los elementos que conforman al sistema educativo nacional. Una evaluación, como bien se ha planteado aquí, la evaluación es un proceso metodológico que con o sin ley se aplica permanentemente en los procesos que se llevan a cabo en las escuelas. Sea el maestro, el alumno, el padre de familia, permanentemente se está evaluando con la finalidad de tener el diagnóstico, de ver debilidades, fortalezas y a partir de allí tomar decisiones de qué es lo que debemos hacer para que efectivamente se elabore. ¿Qué hace falta? Es la aplicación de lo que dice la ley, en forma correcta, transparente, que todo mundo sepamos en qué consisten los procesos, porque hay dos cosas. Una es el proceso para el ingreso al servicio y otro es los procesos ya de los trabajadores que están en funciones, que están trabajando y que tiene que ver con varias cosas, como aquí ya se dijo. La evaluación no es un examen, esa es una medición. La evaluación es un proceso permanente de revisión. Entonces, creemos nosotros que uno de los serios errores que tuvo la reforma de 2013, primero fue señalar a los maestros como responsables del rezago educativo que hay en el país. Falso totalmente. Nos culparon de eso, de hecho, ¿no? Falso totalmente. Ni los alumnos, ni los maestros, ni los padres de familia. ¿Quién es el culpable entonces de este rezago educativo? ¿Dónde está la falla? Había que revisar, y pongo un ejemplo. Por ejemplo, las escuelas normales, la UPN, los centros de maestros, dependen de la Secretaría de Educación Pública. Ellos son los que elaboran planes, programas, contenidos. Ellos son los que ponen a los docentes formadores de los formadores. Terminan cubriendo todos los requisitos los alumnos y se convierten en docentes profesionales y les entregan un título. En muchos de los casos, con mención honorífica. Y posteriormente, la misma Secretaría de Educación Pública, ¿quién los formó? El Estado, ¿quién lo formó? Le aplica un examen. Y resulta que no alcanza el puntaje que le están marcando para el ingreso a una plaza o para una promoción. ¿Por qué no revisamos a dónde está el problema? En la formación del docente, a veces se habla con mucha ligereza sobre que se van a aplicar claves en forma directa a trabajadores de la educación egresados de las escuelas normales. Pero lo que hay que revisar es
el perfil de egreso del docente. Ahora, otra de las temas que más han sido cuestionados son estos consejos tripartitas, ¿no? Han dicho, lo decían ustedes aquí, lo ha dicho el presidente López Obrador, lo han dicho quienes defienden esta reforma, el Estado mantiene su rectoría, pero entonces el papel que van a jugar los sindicatos, en este caso la CENTE, el CENTE, en la opinión de estos consejos, ¿cuál va a ser? Y si no, esto representa una sesión de rectoría del Estado a los sindicatos. Mira, las nuevas leyes plantean la admisión al servicio educativo, la promoción, que son los ascensos que tienen por derecho los trabajadores de la educación, y el reconocimiento. Necesariamente tiene que haber una representación sindical que vele de que estos procesos sean transparentes, que se respeten los derechos de los trabajadores. Hoy se recupera el escalafón que la reforma anterior eliminó, en donde toma en cuenta la experiencia, los conocimientos, la antigüedad de los maestros. Es por ello que la ley es muy precisa. La Rectoría de la Educación la tiene el sistema educativo mexicano, y necesariamente el testimonio, la participación y velar por los derechos de los trabajadores lo contempla la ley a partir de lo que plantea la reforma al artículo 3º constitucional, donde hay un apartado en donde muy puntualmente reconoce también a los derechos de los trabajadores que están consagrados en el artículo 123 constitucional, apartado B. Por ello es la participación de los sindicatos. Lamentablemente, ¿qué pasó? Con los gobiernos anteriores tuvieron cochupos, contubernio, con líderes sindicales, y que obviamente se generaron actos de corrupción. Yo quiero dejar muy claro y sentarlo que los trabajadores de la educación jamás tienen que ver con la asignación de plazas, de horas, y que sí, líderes sindicales que fueron creados por los gobiernos en turno fueron quienes generaron estas situaciones, y que tenemos que irlas resolviendo, tenemos que transparentar todo. Necesariamente debe existir el sindicalismo en todos los ámbitos, no precisamente en el tema educativo. Ahí tenemos ejemplos de personajes que no quiero mencionar, que fueron artífices de la corrupción en este país. ¿Quién? ¿La maestra del Baster Gordillo? La maestra del Baster Gordillo, de Shams, por ejemplo, por mencionar otros. Sí, gentes, líderes sindicales. Francisco, otra de los argumentos que más he escuchado cuando se critica esta reforma es: se está hipotecando el futuro de nuestros niños, dicen, al entregarle estas facultades a los sindicatos en esta reforma educativa. Bueno, primero aclarar, esta parte, los trabajadores tenemos derecho a formar sindicatos. ¿Sí? Los sindicatos es algo que hemos ganado a lo largo de la historia. Claro, y es un derecho. El problema no es ese, el problema es cómo se conduce el sindicato, y ahí tenemos que hacer, digamos que, varias distinciones. Primero, la coordinadora jamás ha planteado ni ha dado plazas, no ha promovido la venta de ninguna, si no, no lo tendrían que demostrar. Al contrario, nosotros en 1979, cuando surgimos, fue justamente para ir en contra de la corrupción sindical que en ese momento existía. Es decir, ahí están las cosas, ahí están los hechos históricos. Nosotros no controlamos plazas. La gente que nos critica tendría que decirnos dónde está esto, porque incluso aquí en el artículo 39 que los diputados aprobaron, en la fracción cuarta, dice que el gobierno pondrá a disposición los resultados en esta mesa tripartita, pero no que la mesa tripartita vaya a definir. Es decir, no se va a sentar el sindicato y va a decir, a ver, vas a hacer tú, vas a hacer tú, vas a hacer tú. Claro que no, no es eso. Pero yo digo, la CENTE deja muy en claro, la CENTE no va a controlar plazas, no está pidiendo vender plazas, nunca lo ha tenido, y más bien ha luchado en contra de todo tipo de corrupción, tanto de asignación, digamos, discrecional, como de cualquier otro mecanismo que no sea el honesto, que no sea el maestro que lo merezca. Y otra situación que es muy importante. Sí. Mira, antes de la reforma de Peña Nieto, la asignación de plazas efectivamente se daban a los egresados de las normales cuando nosotros terminábamos la carrera. Y esto tiene una lógica, es decir, las instituciones formadoras de maestros sirven para esto, para eso. Es decir, como en cualquier... Como las facultades de medicina sirven para... Pues sí, como lo hacen los militares, como lo hacen los doctores, como en cualquier profesión. Es decir, se forman y de ahí salen a trabajar a su ámbito de trabajo. ¿Por qué tendría que ser diferente con nosotros? Ahora,
quienes dicen que se van a lucrar con las plazas y que esto va a echar atrás todo lo avanzado, yo lo que les quiero decir es que un examen no garantiza que el maestro sea excelente por eso. Y eso fue lo que ocurrió en estos últimos años. Se creyó que si un maestro pasaba un examen, contestaba un cuestionario, ya eso le permitía ser excelente maestro, y no es cierto. El énfasis se tiene que poner en la formación. Claro. Por eso nuestra propuesta es que tiene que darse una mejora en las normales. Es decir, en las normales hay un trabajo importante. Durante los 3 años y luego 4 años que estén en las normales, tiene que haber un proceso de formación importante. Es ahí donde se define el buen o el mal maestro. Claro. No si pasa o no pasa un examen. Un examen. Ahora, hay que decir que esta prioridad, porque así lo dice la ley, prioridad para los normalistas egresados de las escuelas normales, para los egresados de la Universidad Pedagógica Nacional, no impide que otras personas que quieran formarse como maestros o quieran obtener una plaza puedan aplicar también. No, para nada. Mira, viene todo un diagnóstico de todo el sistema educativo nacional. Obviamente que cada entidad tiene sus particularidades, son contextos distintos, por ende hay también necesidades. Va a ser a partir de la revisión de la entidad cómo se van a generar las vacantes. Te comento, insisto, el proceso de ingreso a la escuela normal será un proceso también de revisión de todas las facultades y vocación de los alumnos que estén interesados en formarse en las escuelas normales, y a partir de listados de prelación en donde los mejores promedios, los estudios, la revisión que se haga de los nuevos docentes, los nuevos profesionales, va a ir obviamente atacando estas necesidades que existen. Y yo quiero ser muy preciso. Durante los sexenios anteriores se persiguió a los estudiantes normalistas, se desmanteló la educación pública. Esta nueva reforma plantea fortalecer la educación pública en este país. Quiero compartirte un dato que analizábamos hace rato en la Comisión de Educación. Se crearon cerca de 30,000 escuelas con la iniciativa privada, dejando de lado universidades públicas, escuelas normales. Hoy queremos que la educación que tienen millones y millones de mexicanos sea una educación que promueva la transformación de la sociedad, la transformación del individuo, una educación de excelencia se plantea ahora, pero más allá de eso, una evaluación que realmente esté atendiendo las necesidades fundamentales en este país, que ha sido una grave crisis, injusticia social, y que obviamente ese es el gran reto de la cuarta transformación. Claro, ahora, este tema tengo que preguntarlo porque es lo que piensa y lo que también vimos en los últimos años, derivado de la lucha que ustedes estaban sosteniendo contra esta reforma. Se hizo la idea, mucha gente decía, bueno, los maestros de la CENTE, ¿a qué horas dan clases? Si se la pasan haciendo marchas, haciendo protestas. Después de esta reforma vamos a ver tanto a la CENTE como el CENTE más abocados a lo que es su misión educativa, es decir, ya no los vamos a ver tanto en las calles protestando, o digo, entiendo que la lucha seguirá, pues, pero ¿no va a ser una constante esta? Mira, en el caso, yo soy maestro del estado de Oaxaca. Mi entidad tiene cerca de 14,000 comunidades con un gran olvido, con grandes necesidades. Seguiremos buscando justicia social, seguiremos buscando justicia laboral, democratización de la educación pública. Se estará muy atento en que realmente se cumpla con lo que las leyes plantean, y comentarte que en su mayoría de las maestras están en las aulas, es personal de apoyo y asistencia a la educación las que salen a manifestarse y a protestar, y yo estoy seguro que habrá revisión. Hoy tenemos una mayor responsabilidad las maestras y los maestros en esta coyuntura de que a partir de que se tenga respuestas, de que se garanticen los derechos de los trabajadores, se pondere la educación pública, se garanticen que las niñas y los niños de todas las comunidades, en todas las entidades, que se tenga un buen presupuesto para la educación. Seguramente habrá procesos de revisión, pero las manifestaciones y protestas son a partir de exigencias sociales y en este caso se está avanzando. Claro, bueno, pues aquí hay un avance importante. Vamos a hacer una pausa y al regresar le voy a preguntar también a los panelistas esta noche por un tema que involucra a varios de ellos por ser también integrantes de estas expresiones sindicales del magisterio, el tema de la democracia sindical, que hoy ya es una obligación también
por ley en la reforma laboral, que tanto se va a empezar a aplicar ya en las distintas expresiones sindicales del magisterio. Hacemos una pausa muy breve y volvemos a la mesa de análisis del Heraldo TV. Estamos de regreso en la mesa de análisis del Heraldo TV. Se está incorporando a esta mesa y me da gusto recibir a la diputada federal Cintia López Castro, diputada perista y secretaria también de la Comisión de Educación. Bienvenida, Cintia. Salvador, es un gusto estar aquí con ustedes y aquí con los líderes, con los maestros, con el secretario de la Comisión de Morena. Y bueno, pues es un gran tema donde pues disentimos en la mayoría de los planteamientos que me gustaría poder exponer. Tú fuiste una de las voces más críticas en la discusión de estas reformas en la Cámara de Diputados. Hemos repasado ya varios de los temas, el tema de las plazas, del tema de los consejos tripartitas. A ver, danos tu opinión general sobre el contenido de esta reforma. Los escuché muy atentamente primero y yo espero que sus hijos estén en escuelas públicas o que si no están en escuelas públicas, pues los cambien para que vean el gran daño que le están haciendo al país. Igual te quiero comentar que en la Cámara, en una de las intervenciones que hice, pregunté, Salvador, abierto a todos los diputados de Morena, que qué les parecería que, como le hizo la CENTE en Michoacán, cambiar el plan de estudios y entonces que dieran movilización en vez de matemáticas, resistencia en vez de español, y todos decían que sí y les parecía muy divertido. Entonces, bueno, yo quiero dejar aquí dos temas. El primero, esto es un retroceso histórico de nuestro país. A ver, acaba de ser la reunión en Naciones Unidas, vamos caminando hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que uno de ellos es de educación de calidad, y aquí en nuestro país pues vamos para atrás. Para el público que los escuchó, yo les pido que vean la otra parte, que es a favor de la educación de calidad. Primero, las plazas en este país, en la reforma del 2013 se concursaban. Es decir, toda persona que tiene un título universitario o bien es normalista, hace su examen y automáticamente, si pasa el examen, obtiene su plaza. Como tú lo comentaste, que lo hacen los médicos, que lo hacen los militares, que lo hacen, pues todos creo que al final somos evaluados. Si yo no me presento en 10 sesiones, pues mandan llamar a mi suplente. ¿Qué es lo que pasó aquí? Se le quitó por completo al Estado la rectoría en el tema educativo y se le entregó aquí a la coordinadora. ¿Qué es lo que hicieron? La coordinadora, la CENTE, estuvo presionando, pues lo lograron, deben de estar muy contentos por este logro para ustedes, perjudicando a millones de niños de nuestro país, y ahora las plazas, pues las tienen ellos. Entonces, para que una persona pueda obtener su plaza de maestro, ahora tiene que o pagar por su plaza, o heredar su plaza, o no sé, tal vez quedar bien con ustedes, caerle bien a los líderes sindicales. Llegaron a pedir hasta favores sexuales a mujeres con tal de darle su plaza, lo cual es inadmisible, y entonces regresamos a que las plazas ya no se concursan. Y es muy triste, Salvador, porque no nada más afecta a los maestros que llegaron por examen. Imagínate cuántos jóvenes que ahorita nos están viendo, que están estudiando educación en una universidad en Yucatán, en Puebla, aquí en la Ciudad de México, en la Autónoma de la Ciudad de México, ya no van a poder ser maestros, porque los diputados de Morena dicen que ahora las plazas las tiene el control sindical y le van a dar prioridad a los normalistas. Yo vengo de una familia de maestros normalistas, mi mamá es maestra normalista, estoy a favor de los maestros normalistas, pero pues que hagan su examen para concursar su plaza. El segundo tema, que fue terrible, que no de verdad no entiendo cómo no les preocupa, de verdad me angustia, es la falta de evaluación. Se eliminó por completo la evaluación diagnóstica, ya no queda un rastro de la evaluación, y entonces ahora podemos tener maestros frente a las escuelas públicas que no sepan las matemáticas como debe ser, que no sepan las tablas de multiplicar, que no sepan historia de México, y van a estar frente a grupo. Entonces, el tema de la evaluación es gravísimo. No hay un solo país del mundo donde no exista una evaluación, un seguimiento a los maestros. Y el tercero es, se le concedió a la CENTE que puedan cambiar los planes y programas de estudios como quieran. Y te doy el caso de Michoacán. En Michoacán, la coordinadora
mandó imprimir sus propios libros de texto, los fotocopió y se los dio a los niños, y ahí es donde les daban otras materias en vez del plan de estudio de la Secretaría de Educación Pública. Yo sé que a ustedes no les preocupa, compañeros, pero a todos esos niños que van a estar en las escuelas públicas, mañana van a hacer un examen en la UNAM o en el Politécnico. ¿Y qué creen que va a pasar? Que no van a pasar el examen. Entonces yo no sé, de verdad, me parece terrible lo que sucedió, además de un proceso, y con eso termino, de ilegalidad. Violaron la Constitución y nos vamos a ir hasta las últimas consecuencias para interponer una acción de inconstitucionalidad. A ver, ¿quién quiere responder? A ver, Francisco. Sí, bueno, siempre es muy curioso escuchar a una representante del partido que durante 60 años mantuvo un régimen autoritario, vertical y corrupto en el país. O sea, siempre llama la atención que alguien ahora hable de honestidad. Justamente quien formó las bases de un sindicalismo corrupto que transaba con las plazas fue el PRI. Fue el PRI junto con sus aliados, en aquel entonces el CENTE y los cacicazgos que ahí se desarrollaron. Gran parte de lo que dice la diputada es absolutamente falso. Es decir, nosotros, la coordinadora, no vamos a controlar ningún tipo de plazas, es decir, nada. Y la idea que tiene ella de educación se limita a que la persona que pasa un examen es el que es capaz de estar frente a grupo. Claro. Es muy limitado. No, el asunto tiene que ver con la formación, diputada. Particularmente yo soy maestro normalista. No aprobé ningún examen para que me dieran mi plaza y me siento orgulloso en la escuela donde estoy. No hago un buen examen. trabajo. No aprobé un examen para que me dieran mi plaza. Pero usted cree que está suficientemente preparado, claro, pero aunque claro, no le hayan hecho un claro, examen. Un examen no le quiere decir a usted si es usted bueno o mal maestro. Tiene que ver con la formación que uno tiene a lo largo de 4 años y la en la experiencia institución formadora de maestros. Para eso son 4 años, diputada. No es con un examen. Un examen puede servir para otros fines, pero no ese es el meollo central. Ahora, lo que le quiero mencionar yo es que esto que mencionaba usted de Michoacán, porque también hay que tener elementos, allá hay una prueba piloto donde se están manejando en alrededor de 80 escuelas este planteamiento que usted dice, pero esa manera de plan piloto. Pero es verdad lo que estoy Pero no diciendo. tiene que ver con esto que usted mencionaba de que si sustituyo matemáticas con movilización. Claro que no, tendríamos que ser más serios, tendrían que demostrarlo ustedes, porque ese planteamiento que tienen los compañeros de Michoacán tiene que ver con una educación integral. Nada más le manejo usted. En el sexenio pasado, por ejemplo, el proyecto que por cierto ustedes aprobaron tenía que ver solamente con español y matemáticas, no era una educación integral. No niego el valor que tienen, el valor utilitario, pero fíjense, daban 8 horas de español y matemáticas y solamente una de historia, una de civismo, una de geografía, 1.5 de ciencias naturales. No había una educación integral y ahí nosotros fue donde dijimos, aquí tendríamos que cambiar esto. Y por último le digo también, pudiera ser mucho tema. Nosotros, si usted me demuestra cuándo la coordinadora vendió plazas, le estaría muy agradecido y yo sería el primero de denunciar a mis compañeros que así lo hicieran. Yo soy de la CENTE y le digo, tengo 34 años de servicio, jamás he promovido ninguna venta de plazas, la he combatido. He combatido un régimen que ustedes forjaron en el país a lo largo de muchísimos años. ¿Alguien más quiere opinar de Pues eso? muy rápido, muy breve. Aquí con Cintia nos conocemos en este Han debatido proceso ya legislativo, hemos debatido sobre esto, ella acompañó toda esta etapa y es totalmente falso. Sí es cierto, como dijo ella en tribuna, que no le alcanzó para leer, porque yo creo que no ha leído las 3 leyes secundarias. Plantea muy precisamente que habrá evaluación diagnóstica en la ley del sistema de mejora continua. Plantea evaluación de todo el sistema educativo nacional. La ley no plantea la asignación de plazas automáticas. Ya lo hemos explicado. Yo quiero manifestarte que hoy tenemos que ver con altura de miras el tema más importante para este país, para que salgamos todos adelante, que es la educación. Ya hoy a este país ya no se le puede sorprender. Vamos a tratarlo con seriedad, más allá de un asunto mediático. Tenemos que ser muy serios, muy precisos,
muy puntuales y ver a la educación en su más amplia dimensión. Lo que comentaste, Cintia, es totalmente falso. No hay asignaciones automáticas de plazas, sí hay evaluación permanente, necesaria, y que obviamente todos, absolutamente todos, pueden ser maestras y maestros, en tanto tengan vocación, en tanto ingresen a una escuela normal para fortalecer su vocación y puedan ser ellos quienes vayan a las comunidades. Esa es la visión y el espíritu de la Cuarta Transformación. Hace falta también, aparte de maestros, doctores, enfermeras, pediatras en nuestras comunidades. Ahí quienes egresen de las escuelas de medicina, ahí tienen que ir, porque además habrá reconocimiento a estos trabajadores que vayan realmente a cumplir con esa labor social. Hay un reconocimiento a las maestras y a los maestros en las leyes. Hay un reconocimiento a las niñas y a los niños. Y está muy claro quién tendrá la rectoría de la educación. Y ahora, si se habla de corrupción, pues fue su partido y su gobierno, al igual que los del PAN, quienes obviamente generaron la mayor crisis de corrupción, y no podemos ahorita hacer todo un listado de evidencias de representantes sindicales que sí estuvieron en amaciato con los gobiernos del pasado. Alberto Hernández Meneses. Sí, mire, yo soy miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación como mis compañeros. Sí, también. Y otras expresiones más, porque somos un sindicato plural. Y no se puede señalar a quienes hemos tenido una responsabilidad de dirigencia de lo que dice la diputada, porque yo puedo ver orgullosamente al Magisterio Nacional y al Magisterio de mi estado donde he trabajado, lo puedo ver de frente. Hemos luchado permanentemente por erradicar todos esos vicios que se están. Estamos de acuerdo con lo que ha planteado el presidente. Cero corrupción y Estado de Derecho. Por eso insistimos, Maestros por México, en que no es suficiente lo que dice la ley. Hay la necesidad de que se aplique, de que se respete, de que haya transparencia. Y sí, yo quisiera decir algo. Venimos de la reforma de 2013 y lo que dice aquí la diputada no se aplicó. O sea, se mintió cuando se dijo de la rectoría del Estado. Falso, no se hizo. Se mintió y se sigue mintiendo al día de hoy. Se siguen aplicando plazas sin ningún examen, sin ninguna selección, sin ningún procedimiento. Se está nombrando a directores, subdirectores, supervisores, jefes de sector, por una decisión directa de los dirigentes, de los pseudo dirigentes que se encuentran ahí, en contubernio con las autoridades educativas. A eso nos referimos, Maestros por México. A eso nos referimos la inmensa mayoría de los trabajadores de la educación cuando decimos que se hace necesario respetar el Estado de Derecho, si no, ninguna ley va a funcionar. Y no va a haber ni calidad de la educación, no va a haber excelencia educativa, no se va a transformar el sistema educativo nacional sin la participación integral de todos los trabajadores de la educación. Claro. En este comentario le quiero decir que a nosotros nos llamaba mucho la atención cuando decía el secretario de Educación del gobierno anterior, decía que cualquiera puede ser maestro. Nos llama la atención, porque esa es una visión de desconocimiento de lo que es los procesos técnico-pedagógicos. Es un desconocimiento total. Nosotros decíamos, cuando escuchamos eso, que cualquiera podía ser secretario de Educación. Aurelio Nuño se refiere, ¿no? Desde luego, sí, al licenciado. ¿Cómo es posible? Voy a hacer un señalamiento que vivieron mis compañeros de Oaxaca, los de Michoacán, que digan que los procesos de evaluación, que no eran evaluación, eran mediciones. El proceso de evaluación es permanente y es metodológico y sirve para tomar decisiones educativas y siempre se ha aplicado. No, lo diga la ley o no lo diga, es una práctica de los trabajadores, práctica pedagógica de los trabajadores de la educación.
que mis compañeros presentando un examen y el ejército, la policía y perros ahí presentes. Se denigró la imagen del Magisterio Nacional y ninguna política educativa en ninguna parte del país ha utilizado como recurso lastimar la imagen de sus docentes o de sus directivos. Eso me da pie a un tema que les quiero plantear en esta mesa. Yo escuchaba hace unos días al presidente López Obrador hablar del papel que él concibe del maestro y evocaba una película de Cantinflas, este maestro que hizo Cantinflas, que a mí me parece que era es muy loable, pues, el personaje que él describía, pero me parece que es de otra época. El maestro hoy del siglo XXI tiene que ser como el maestro de Cantinflas. Se los pregunto por esto que decía también Alberto. Sí se denigró la imagen del maestro, pero ¿cuál debe ser en este momento el rol y el papel del maestro? ¿Quién quiere empezar? Sí. Primero una cuestión que me parece que tiene que quedar muy clara. Miren, han pasado desde el 92 para acá reformas tras reformas tras reformas con los diferentes sexenios. Y la educación sigue atorada. En eso hay coincidencia, ¿eh? Necesitamos transformar la educación en este país. Es decir, hay una coincidencia absoluta. Pero no se va a lograr mientras las reformas se queden en el escritorio, es decir, arriba, en la clase política, mientras en la burocracia, allí. No, tiene que bajar necesariamente a las aulas, es decir, con los maestros. Y si este gobierno, desde luego, no toma en cuenta que debe haber una reconstrucción de confianzas con el magisterio, porque eso se rompió. Es decir, el magisterio cree poco de sus políticos y de quien dirige la educación. Tiene que haber un mecanismo donde el maestro vuelva a recobrar la confianza en quien dirige la educación para que esto llegue a las aulas. Y el maestro tiene que asumir responsabilidades, en eso también estamos totalmente de acuerdo. Es decir, somos un elemento, un factor fundamental para la transformación, pero tiene que darse en las aulas, o sea, tiene que llegar con los muchachos. Y aquí me parece que faltan mecanismos para que los maestros opinemos, definamos cosas, porque organizar foros, algunos foros está bien, pero es absolutamente insuficiente. ¿Cómo establezco una política donde las problemáticas lleguen a las aulas? Es decir, en las aulas, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué se hace? ¿Cómo se evalúa? Porque no estamos en contra de la evaluación, diputada, es decir, estamos a favor de la evaluación si esta tiene como objetivo el detectar problemáticas y sacarlas adelante. Tampoco nos negamos a la actualización, o sea, eso además es un derecho de los maestros, es decir, es algo importante, pero hago hincapié en esto. Si la reforma no baja a las aulas, si no se discute lo que está pasando en las escuelas, el asunto volverá a fracasar. Interesante. Cintia. Gracias. Bueno, me da mucho gusto escuchar a Francisco. La verdad es que ojalá, Francisco, pudiéramos, como tú, tener esa opinión de la coordinadora, que no la tenemos. Me da gusto, me da mucho gusto en que coincidamos en la calidad educativa, pero a ver, por ejemplo, países donde tienen las mejores pruebas PISA a nivel mundial es Finlandia, por ejemplo. En Finlandia, todos los maestros de primaria tienen maestría, todos, y tienen una maestría porque es el más alto nivel educativo. Los maestros en países nórdicos son seleccionados los que fueron mejor en la escuela, los que son mejor evaluados, los que más altos salieron en su examen. Es decir, para ser maestro en los países más desarrollados donde la educación funciona muy bien, no como en México, donde nuestra educación es privatizada. Aquí una persona, y los que nos ven pueden escribir aquí, ¿cuántas personas no hacen un esfuerzo extra, trabajan 2 turnos? A ver, yo lo viví con mi propia familia para poder pagarnos una escuela privada, porque es abismal la calidad educativa con una escuela pública. Muchísima gente hace un gran esfuerzo cuando debería de ser al revés. Entonces, vámonos por países como nórdicos, donde va encaminado hacia la calidad educativa, tienen maestría, son capacitados, les piden ser los mejores promedio, les piden ser los mejores de su clase para poder ser maestros. Y tenemos un México donde decimos, no te preocupes, con que primero los normalistas, y repito, vengo de una familia de maestros normalistas y tienen todo mi respeto y mi cariño. Y 2, les cierran la puerta. Imagínense los ingenieros químicos que nos ven, que quieren dar clases, porque es su pasión. Ya les cerraron la puerta a los ingenieros químicos. Imagínense un biólogo que quiere dar biología en las escuelas. Ya le cerraron la puerta.
Quitaron el examen para poder entrar. Un examen no estaba ni en sus manos, ni en las de ustedes, ni en las mías. Era un examen electrónico donde mide tus conocimientos. Y ustedes acaban de hacer a un lado la meritocracia. Que los mexicanos puedan ganarse su plaza de maestro por sus méritos, por sus conocimientos, por su vocación, por su preparación. Y entonces sí, que en la sierra, que tú, amigo, que eres de Oaxaca, a una persona de la Ciudad de México, una persona de Guerrero, a una persona de Baja California, que no importe la condición social, que dentro de Oaxaca, Ciudad de México, Baja California, tengan el mismo nivel educativo. Bueno, mira, precisamente lo que comentas, Cintia, obviamente que Finlandia es un país totalmente distinto a México. Sí, ahorita ya no hay manera de que un día tengamos ese obviamente sistema. que el presupuesto que maneja Finlandia para la educación es totalmente distinto mucho mayor al que ha manejado el sistema educativo mexicano. Y lo otro, precisamente si en Finlandia hay docentes con maestría, con conocimientos, con reconocimiento, es lo que esta ley plantea. Esta ley plantea como un derecho de las maestras y de los maestros, como un derecho a capacitarse, como un derecho a que se reconozcan sus habilidades, sus conocimientos. Eso es precisamente lo que hoy tenemos que hacer. Si no se reconoce a las maestras y a los maestros, si se les violentan sus derechos como trabajadores, si no se les generan las condiciones en sus comunidades, en sus aulas, obviamente que la educación estará estancada. Coincido absolutamente con lo que dice el maestro Francisco. Han pasado muchísimas reformas. Sí. Se ha abandonado a la educación pública. Hoy se va a transformar la educación pública. Se están dando pasos muy importantes. Debe existir una corresponsabilidad de las maestras y de los maestros. Hoy están reconocidos en la ley, en el artículo 3º constitucional, en la Ley General de Educación, en la Ley del Sistema de Carrera de Maestras y de Maestros, porque necesariamente padres de familia, alumnos, maestros y autoridades educativas, si no se genera todo un equipo de trabajo, obviamente no va a avanzar esta reforma educativa. Claro. Y qué bueno que pones este ejemplo. Qué bueno que pones este ejemplo. Yo estoy contento por los avances que se tienen, obviamente no satisfecho, pero creo que si se hace valer que el maestro tiene que ser reconocido y que su derecho tiene que ser la formación, la capacitación, el reconocimiento, los estímulos y obviamente no ser perseguidos y hostigados y responsabilizarlos de una crisis educativa que no generaron las maestras y los maestros, obviamente habrá mayor corresponsabilidad. E insisto, quienes quieran ser docentes, las puertas de las escuelas normales estarán abiertas porque hoy se va a fortalecer la educación normal en este país. Alberto, una conclusión breve, un minuto. Tenemos que poner particular atención en la formación del docente. La comparación con Finlandia, con Singapur, con Corea, con los Países Bajos es totalmente fuera de contexto. ¿Son realidades distintas? No tiene nada que ver. Yo quisiera, cuando se nos ha presentado los modelos, los sistemas de esos países, quisiera que conocieran Chimalhuacán o la Sierra de Chalco, la Tarahumara, la Lacandona, la Zapoteca. Quisiera yo que fueran al Valle del Mezquital para poder tener idea de las condiciones en que se encuentran nuestras escuelas. Quisiera yo que conocieran la vida y la formación de los trabajadores de la educación. Yo soy normalista, orgullosamente, pero además me debo a la escuela pública mexicana, me debo a la escuela rural mexicana. Muchos de nosotros. Yo me he formado desde la primaria en internados de educación indígena hasta la escuela normal. Entonces, me siento muy orgulloso y creo, así precisando, que una medición de determinados conocimientos, como es un examen, no define ni ser un bueno ni mal maestro. Había que ir al desempeño, a la escuela, al salón. Al salón de clases, que es donde debe aterrizar esta reforma. Lo dijo muy bien Francisco y yo creo que todos coincidimos en eso. Pues ahí están las distintas posiciones, usted las ha escuchado en voz de algunos de los protagonistas de esta reforma educativa. Mañana se estará votando en el Pleno del Senado de la República. Estaremos siguiendo, por supuesto, y informándole este tema. Quiero agradecerles a todos. Francisco Bravo, gracias por estar con nosotros. Cintia López Castro, gracias. Diputado Sael Santiago, muchas gracias. Buenas noches también. Alberto Hernández, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Amable. Y a usted, sobre todo, que nos ha acompañado. Lo dejo en compañía de los Meme News y yo lo espero mañana en punto de las 8 en las noticias de la noche. Que pase una excelente noche.